Hoy miércoles 11 de septiembre de 2024. Les traigo nuevamente un nuevo tema de la primera carta de Pablo a los Corintios. Antes, un saludo muy especial a todos aquellos que ven mis videos, agradeciéndole de todo corazón el escucharlos y darle me gusta. Este tema de hoy se llama corrección de ciertas actitudes, un grave caso de inmoralidad sexual, de inmoralidad. Es del capítulo 5, versículos de 1 al 11. De 1 al 11. Se oye decir que uno de vosotros tiene como una mujer a su propia madrastra. Miren, hemos ido aceptando cosas que en realidad están fuera del contexto de Dios. Incluso las hemos hecho como si Dios las aceptara. Hay tipos que viven con la hijastra y con la madre de la hijastra. Eso es inaceptable, eso es pecado, y es pecado mortal. Que usted viva con la madre de su hijastra y con su hijastra. Eso tiene mucho que decir, y eso a Dios no le gusta. Usted está en un caso de pecado y puede ser mortal el pecado. Este es un caso tan grave de inmoralidad que ni siquiera se da entre los paganos. Fíjese, los paganos que tanto se habla de ellos en las Escrituras y no hacían esas cosas. Y acá, que estaban del lado de Dios, miren lo que pasa. Y estáis tan llenos de orgullo cuando deberíais estar llenos de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre vosotros. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre vosotros, lo estoy en espíritu. Esto es complicado uno en estas cuestiones. Miren, uno opina y hay personas que no les gusta que les digan la verdad. Hay personas que creen y se rellenan en lo que están haciendo y sienten que es bueno, porque el demonio hace eso. El demonio hace que tú sientas que el pecado que cometes sea bueno. Eso hace el demonio. Entonces, y para ti, el que te llame la atención por algo mal que está haciendo, te enojas. Pero en este tiempo, si hay personas, hay hombres que viven con la hijastra y con la madre de la hijastra, con las dos mujeres, y les pareciera que es bueno, y ellas lo aceptan todas, y eso es pecado. Muchas cosas que son pecados, pero que las hemos ido aceptando en nuestra iglesia a través de los tiempos. Muchas cosas. De aquí en adelante es donde vamos a ver lo que dice Pablo, y donde vamos a ver si Pablo es machista o no es machista, porque lo que Pablo habla lo dice a través del Espíritu Santo, no lo dice por cuestiones de él o por cuentas de él, lo dice por el Espíritu Santo. Entonces, estamos mal, muy mal en todo esto, y lo peor es que nuestra iglesia lo está aceptando. Es peor, porque en cuestión de la cuestión esa de género, eso ya no sé, ya en algunos sacerdotes ya no dicen señores, sino señoras y señores, o todas y todos. Eso no es correcto. Y el apóstol Pablo es claro en lo que dice, es muy claro. Y como si estuviera presente el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
he pronunciado ya mi sentencia sobre el que así actúa. Cuando os reunáis, yo estaré con vosotros en espíritu, y también el poder del Señor Jesús estará con todos. Entonces ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que se destruya lo que es puramente humano, y el espíritu se salve cuando venga el Señor. La actitud de la iglesia no debe ser de aceptar todo cuando venga. La actitud de la iglesia debe ser rechazar todo aquello que no está dentro del contexto de las normas de Dios. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Pero no, la actitud de la iglesia es aceptar y seguir aceptando todo aquello que destruye al ser humano. Pareciera que no les importara las almas que se están perdiendo por causa de esto. Es que no es lo que yo como persona quiero, como ser humano quiero, es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que las cosas sean de la manera de Él, hay que hacerlas de la manera de Él, no de la manera mía, porque yo pudiera estar equivocado con todo aquello. ¿Cómo se puede aceptar en la iglesia cosas que no son de Dios y que Dios no las hizo? Dios creó hombre y mujer. Pero estamos actuando dentro de algo que le han llamado el libre albedrío. Y más adelante, yo creo que el 6º capítulo habla de eso. Entonces, me estoy aprovechando de eso para yo hacer lo que me venga en gana. Incluso hasta tener relaciones hasta con mi propia hija. Y eso es pecado. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Y resulta que el libre albedrío no es eso. Yo le dije en el video anterior, el libre albedrío me da a mí la facultad de yo pensar, analizar lo que debo hacer para el bien de las personas y para el bien mío. Esa es la libertad que tengo. No tengo la libertad de hacer lo que se me venga en gana. Porque si yo no tengo libre albedrío, entonces yo no puedo hacer ni ejecutar cosas que debo hacer para mi beneficio personal y para el beneficio de las personas que me rodean. No puedo, porque me lo impide. Pero como estoy libre y soy libre, puedo hacerlo, pero no para hacer el mal, ni para destruir mi cuerpo, ni para destruir mi vida. Es para construir mi vida, para construir mi cuerpo, para hacer el bien. Para eso es el libre albedrío. No para destruir, no para acabar, no para hacerme importante delante de los demás y pisotear la dignidad de las personas. No. Entonces se está interpretando mal las cosas, porque eso no sería eso, sino libertinaje. Libertinaje, hace usted lo que le da la gana, no importa que se destruya usted mismo, eso no importa, porque a usted no le interesa. A usted lo que le interesa es pisotear la dignidad de los demás, así se pisotee usted mismo, porque ese es el caso. Muchos pisotean la dignidad de los demás, pero no se dan cuenta que se están pisoteando a sí mismos. El orgullo no los hace ver lo que están haciendo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que la persona debe ser echada de la iglesia, debe ser sacada, porque no se puede tener allí a una persona que esté dando mal ejemplo. Continúo, no tenéis motivo para sentiros orgullosos, ya conocéis el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa, y es una gran realidad. Mire, voy a hablar de algo aquí que más adelante lo voy a volver a hacer. Usted perdona una infidelidad, una sola, y de allí sigue perdonando el resto. Y si usted va a perdonar una infidelidad, ponga condiciones. Si esa persona acepta las condiciones, perdónela, pero si no las acepta, échela. Así de sencillo.
¿Por qué? Porque va a acabar con toda la familia. Va a acabar con toda la familia. Eso destruye todo, eso destruye desde el punto del alma, destruye a la persona. Es mejor poner condiciones. Si la persona acepta las condiciones, perdónela, pero si no, no la perdona. Así de sencillo, porque ella no va a hacer lo que usted quiere, ella va a hacer lo que ella quiere, su propia voluntad, no la suya. Entonces, como ella va a hacer la voluntad de ella, entonces, afuera. Así de sencillo debe ser. Entonces dice Pablo, aquí, dice Pablo, así que echad fuera esa vieja levadura que os corrompe, para que seáis como el pan hecho de masa nueva, como el pan sin levadura que se come en la Pascua, y el que en realidad sois vosotros, porque Cristo es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Entonces, hay que sacar todo aquello que está dentro, aquello que mortifica, aquello que no te hace feliz, aquello que te hace cometer pecado. Limpiar tu alma de todas esas cosas inicuas, para que puedas estar en contacto con Dios, porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre y nos compró a un elevado precio, que eso no lo haces tú, ni yo lo hago tampoco. Yo no sería capaz de dar mi vida para defenderla de otro. ¿Quién sabe? De pronto alguna vez me toque. Pero ¿sería capaz de hacerlo? Esa es la pregunta que debiera uno hacer. Y Jesucristo lo hizo. Jesucristo no tuvo reparos en dar su vida por la tuya y por la mía. No tuvo reparos. Entonces, dice Pablo, en mi otra carta os decía que no debéis tener trato con quienes cometen inmoralidades sexuales. Y es así. Pero hoy en día se aceptan todo eso. Ah, no, pero es que al homosexual hay que tratarlo como persona. Sí, hay que tratarlo como persona, pero de lejos. De lejos. Si tú vas a seguir tal como dicen las Escrituras, tiene que ser así. Ahora, que te salga un hijo de esa manera, debes de tratarlo con amor y con respeto, sí, pero debes ponerles unas condiciones, porque es que la vida no se puede vivir sin condiciones, y esas condiciones debe él respetarlas, porque en tu casa, fuera de él, hay niños pequeños todavía que no pueden ver esas cosas. Y uno tiene que ser muy metódico en eso. El respeto de la persona sí, pero a la distancia. Si usted es eso, mijo, busca donde vivir, lejos de mi casa. Yo lo trato a usted con respeto, pero usted me trata a mí con respeto. Porque yo tengo otros hijos que son sus hermanos pequeños que no quiero que vayan a terminar en lo mismo. Respeto sí, pero distante. No es rechazar a la persona, pero sí ponerle sus condiciones. Ponerle esas condiciones lejos de la casa. ¿Que puede visitar? Sí, visite a su papá y a su mamá y a sus hermanos, pero venga solo, no venga acompañado con la persona con quien vive. Solo. Y luego visitó, saludó y otra vez para atrás. Porque las cosas no se pueden aceptar así porque sí. No es que estamos en tiempos modernos y en los tiempos modernos hay que aceptar todo. Eso es mentira. El diablo es que te está diciendo eso, pero Dios no lo está diciendo. Con esto no quería decir que os apartáis por completo de todos los que en este mundo son inmorales, ávaros, ladrones o idólatras, pues para eso tendréis que salir del mundo. Lo que quise decir es que no debéis tener trato con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral,
avaro, idólatra, chismoso, borracho o ladrón, con gente que ni siquiera os sentéis a comer. Bueno, por eso era que dicen que Pablo es machista. Era machista, pues. Pero es que a Pablo las cosas que él dijo no las dijo porque él quiso. Las dijo porque el Espíritu Santo se las metió aquí y aquí. Quien asistió a Pablo durante todo el tiempo que él estuvo fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que le dijo a él todo lo que tenía que decir. Entonces el Espíritu Santo sería machista también. Qué tristeza que ciertos sacerdotes piensen eso. Qué tristeza que afuera, los que están allá afuera, que no son nombrados por Jesucristo para llevar su evangelio, también digan lo mismo. Aquellos son peores, porque aquellos engañan al filigrés diciendo que el diezmo tienen que pagarlo por A o por B, sí o sí, como dicen ellos, porque si no, Dios los castiga y los manda al infierno. Una mentira tan grande para engañar a las personas. Y como hay personas que no buscan la Biblia, no la leen porque no les gusta o porque es un libro sin sentido, o porque no es un libro de aventuras o de mujeres desnudas y todas esas cuestiones. Pero no se puede aceptar todo lo que viene. Todo no se puede aceptar. No todo, porque todo no es bien visto ante los ojos de Dios y estamos en pecado y se están perdiendo muchas almas por eso. Yo no digo que la mía no se pierda, pero estoy luchando para eso, para que no se pierda. ¿Sabes lo que yo le decía al hijo mío, al que murió? Hijo, una sola mujer, una. No 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 10, ni 20. Una. Con una te basta. Porque es que eso es inmoralidad. Un hombre tener 3, 4, 5 mujeres, eso es inmoralidad. Y eso es pecado mortal. Porque eso se llama fornicación. Esa es la verdadera fornicación. Cuando usted, como hombre, se acuesta con 5 y 6 o más mujeres, o cuando esa mujer se acuesta con más y 5 hombres, se llama fornicación. Eso es prostitución. La fornicación quiere decir prostitución. Es el significado de la fornicación, prostitución. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le responde a los apóstoles que la única manera del hombre darle carta de divorcio a la esposa es que se la encuentre en fornicación. Quiere decir que se la encuentre en estado de prostitución. Pero hay algo que a mí me incomoda un poco. Es decir, que una pareja que vive en unión libre está en prostitución. Eso tendría que explicármelo un sacerdote bien explicado para que yo se lo pueda entender. Porque para mí no están en prostitución. Es una pareja, es un matrimonio no sacramentado, pero es un matrimonio que merece respeto. Hay muchos matrimonios que viven así y viven quizás hasta mejores que los que viven aquellos que fueron a bendecir su matrimonio en la iglesia y a los 3 días se separaron porque el hombre se la encontró con otro, con un amante, o ella se la encontró con otra. Y sin embargo dicen que los que viven en unión libre están en pecado de fornicación, o sea, están prostituyéndose. Y eso para mí no encaja. Porque si Cristo dice que la única manera en que uno le dé a la mujer carta de divorcio es que se la encuentre en fornicación, entonces ¿cómo puede ser fornicación vivir en unión libre? Un matrimonio no sacramentado. Eso ahí merece una explicación. Porque es que las dos cosas no pueden ser lo mismo. La fornicación y el adulterio son diferentes. No se pueden mezclar los dos, juntos, porque no se pueden. Pero este no es el tema. Sigo con Pablo. No me toca a mí juzgar a los de afuera. Dios será quien los juzgue. Pero vosotros debéis juzgar a los de dentro. Por eso quitad a ese pecador de en medio de vosotros.
Mire, entonces, no, pero estamos aceptando, y hay partes en donde casan a los homosexuales, donde casan a las lesbianas, 2 mujeres y 2 hombres, el matrimonio, mujer con mujer y hombre con hombre, el matrimonio, Sodoma y Gomorra. ¿Creen que eso es correcto? Ah, no, pero es que ahí no se puede meter. ¿Cómo? Uno no se puede meter en la vida de nadie. No se puede criticar. Eso no se puede hacer. Que hagan ellos lo que les da la gana. Recuerda que Dios dijo, si tú no le dices a tu hermano en el pecado que está cometiendo, yo te castigo a ti. Si tú no corriges a tu hermano por el pecado que está cometiendo, yo no te perdono. Yo te juzgo a ti. ¿Cuántos seremos juzgados por eso? Porque estamos viendo lo que está pasando y no decimos nada. Aquí se forma una pelea entre 2 personas y nadie se mete. Nadie se mete a defender, a separar a las personas, porque a mí qué me importa si se matan. Pero resulta que el día que tú te mueras, Dios te va a reclamar eso. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué pudiendo tú evitar que esas personas se mataran, por qué no lo hiciste? Yo te condeno por eso. Estamos cogiendo las cosas muy deportivamente. Nuestra iglesia, algunos de nuestros sacerdotes lo han cogido deportivamente. Nadie es de nadie. Si usted vive en unión libre, usted está en fornicación. A mí me tienen que demostrar esa palabra, sí es verdad o no es mentira, porque yo le he buscado mucho y he investigado sobre esa palabra. Y la palabra quiere decir prostitución. Y a mí se me queda muy de para arriba creer que una pareja que vive en matrimonio no sacramentado, que es el que le llaman unión libre, estén en prostitución. Porque yo entiendo la prostitución de esta manera. Yo la entiendo es que yo, como hombre que soy, me acueste con 4 y 5 mujeres. O esa mujer se acuesta con 4 y 5 hombres. Esa es prostitución. Ahora, cuando yo voy a una cantina donde hay mujeres y me acuesto con una de ellas, esas son prostitutas. Eso se llama fornicación. Cuando yo voy a un motel a acostarme con una mujer allá, esa mujer es una prostituta. Así tenga marido, pero es una prostituta. Estuvo conmigo. Eso es lo que es prostitución. Pero una pareja que vive en matrimonio no sacramentado no puede estar en prostitución. ¿Cómo? A menos que ella se la esté haciendo con otro, o que él esté con otra mujer. Así nomás. Pero mientras sea una pareja que vayan cumpliendo las normas de Dios, el respeto, la fidelidad, la lealtad, eso no puede ser prostitución. Nunca puede ser prostitución. Jamás. Porque entonces yo me voy a dar a la tarea de investigar cuántas parejas en el mundo viven en unión libre. Le voy a poner más o menos así, por poquito. Póngale que vivían en unión libre unos 20 millones de parejas. ¿Será que esos 20 millones de parejas están en prostitución? Y que se están socavando su vida y se van a ir para el infierno. Yo no sé, pero muchas veces uno, para entender la Sagrada Escritura, uno tiene que investigar qué significa cada palabra. ¿Qué significa cada palabra para no dejarse envolver? Porque si hubiera sido así, yo me hubiera dejado envolver hace rato de los protestantes. Cuando iban a mi casa, un pastor duró como un mes tratando de convencerme para que yo me fuera para su iglesia, que la había colocado a unos cuantos metros de mi taller. Y nunca fui. Nunca caí en la tentación. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no leía todavía bien las escrituras, algo me decía a mí que la única iglesia que Jesucristo había fundado
es la Iglesia Católica. Y que por esa razón yo no podía irme a otra iglesia. Entonces, ¿cómo voy yo a dejarme engañar de alguien? Yo primero tengo que investigar, y me voy a investigar. Me dicen una palabra, un protestante va y me dice, no, que en la Biblia dice esto y esto y esto, así y así. Me grabo eso aquí. Vamos a decir verdad. Voy a la web, prendo el computador, voy a la web, hago la pregunta en Google. Hay páginas que son de ellos. Uno no se puede dejar engañar. La página que tú encuentres ORG, no la tomes. Mejor la que diga católica. Pero que sea contramarcada, porque es que hay páginas que parecen la crucecita, pero no son católicas. Ahí te están engañando. Entonces tienes que buscar por qué. Porque cuando tú comienzas a leer esa página que aparece la crucecita y te das cuenta en la lectura que haces, te das cuenta que no es católica. Porque es una lectura como más vacía. Estoy explicando cosas que en realidad no se ajustan a la vida de Dios. Tienes que buscar una que sea realmente católica para que te explique aquello como es. Yo me voy cuando a mí me decía la madre de mis hijos que a ella le decían que ella no podía tener intimidad conmigo porque estábamos en fornicación. Yo me ponía a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué razón puede estar ella en fornicación conmigo? ¿Por qué? Porque no somos casados, porque no hemos llevado nuestro matrimonio a la iglesia. O sea, que para que no sea fornicación, tenía que llevarse a la iglesia. Aquí me tratarán de que soy rebelde, pero no soy rebelde. Simplemente me fui a la web, hice la pregunta, ¿qué es fornicación? Y me encuentro una serie de cosas allí, que la palabra fornicación viene de fornicario. Y fornicario viene de fornes, o fornella. Fornella quiere decir sitios abovedados de la ciudad de Roma, en donde las prostitutas se metían. En Roma, la ciudad de Roma, que ojalá Dios me diera la oportunidad de conocerla, abajo de la ciudad hay unos túneles. Eso se llaman sitios abovedados. Allí se iban las mujeres, esas mujeres, y allá iban los hombres a tener relaciones sexuales con ellas. Allá. Por eso cuando Pablo dice, huyan de la fornicación, le está diciendo, huyan de la prostitución, huyan de esas mujeres. Huyan de esas mujeres. O sea, la fornicación es prostitución. Y como es prostitución, a mí se me hace imposible que una pareja que viva en unión libre, que es un matrimonio, y ya con hijos y todo eso, estén en prostitución. Se me hace muy de para arriba. No es entendible, porque cuando Jesucristo dice a los apóstoles que la única manera de que el hombre le dé a la mujer un acta de divorcio es que se encuentre en fornicación. Entonces ahí hay como una contradicción. Fornicación si el hombre se la encuentra con otro. Y fornicación si vive con ella bajo un techo. Si tú vives bajo un techo con esa mujer, ya tienes una familia, tienes un matrimonio, aunque no sea sacramentado, tú no estás en fornicación. Es imposible que estés en fornicación. Pero si tú tienes otra mujer, sí. Y si ella tiene otro hombre, sí. Ahí sí está en fornicación. Porque están en prostitución ambos. Tú porque tienes otra mujer y ella porque tiene otro tipo. Ahí sí están en fornicación. Pero mientras sean ustedes dos solos, mientras no haya un tercero o una tercera, ustedes no están en fornicación. Ustedes tienen un matrimonio, como dice el Papa. El matrimonio no sacramentado y el matrimonio sacramentado y el no sacramentado fueron hechos por Dios, creados por Dios. Eso dice el Papa. Yo tengo el documento, porque yo he hablado mucho con un sacerdote de Nueva Colonia.
sobre eso. Así que él como que me estaba esperando porque cuando yo llego enseguida me dice, aquí tiene, me entregó la hojita donde el Papa ha hablado sobre eso. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar, o se puede pensar que una pareja que vive en una unión libre, que es matrimonio no sacramentado, puede estar en prostitución? Hombre, para mí sería más fácil, como nos dijo a la madre de mis hijos y a mí, un sacerdote, ustedes tienen un matrimonio, ahora falta que él lo bendiga. Eso sería lo mejor que podía hacer un sacerdote. No decirle a esa pareja que están en fornicación, o que si él no se quiere casar, que ella se separe de él, o que si ella no se quiere casar, él que se separe de ella. Y si tienen hijos de por medio, ¿cómo quedan esos hijos? Eso no sería una tontería de un sacerdote ponerse en eso. El sacerdote tiene que pensarlo mucho, porque está haciéndole daño a una familia. No solamente nuestro sacerdote, también los pastores, que no tienen ni poder para hacer la bendición en un matrimonio. Es otra cosa que también digo, y que lo he analizado desde A por B. La iglesia no lo casa a uno, la iglesia bendice. Mire, la unión no se hace en una ceremonia o un documento. Eso no te hace a ti esposo y esposa, no. A ti te hace esposo y esposa es la entrega tuya a ese hombre y la entrega tuya a esa mujer. Eso es lo que hace esposo. En la iglesia va uno a bendecir esa unión. Eso es lo que va uno a la iglesia, a bendecirla. Para que Dios lo bendiga a uno por esa relación que tiene con esa mujer, o Dios la bendiga a ella por esa relación que tiene con ese hombre. Pero no casar. Es que casarse es unirse. Eso es lo que quiere decir la palabra casarse, unión. Yo no puedo decir que vivo, por ejemplo, un nombre aquí, Josefa. Yo no puedo decir que Josefa es mía, que es mi mujer. Ella nunca se ha entregado a mí. Puede ser mi vecina, puede ser mi compañera, podemos encontrarnos en el camino. Incluso ella puede irse abrazada conmigo, pero no es mi mujer. El día que ella se entregue a mí, ahí sí digo yo, es mi mujer, porque se entregó a mí. Porque yo me entregué a ella, yo soy su marido, porque me entregué a ella. Por eso es que, bueno, esto es un tema que más adelante, pero voy a adelantar un poquito. Mire, tú no eres de una mujer si no te entregas a ella. Tú no eres de un hombre si no te entregas a ella. Y la única forma de tú entregarte a esa persona es el sexo. A ti no te entrega una ceremonia o un documento, no, el sexo. ¿Y por qué es pecado el sexo? El sexo no es pecado porque Dios lo hizo, fue para el hombre y la mujer, pero no para tenerlo con Julanita, con Peranita, con Penganita y con toda la que viene y toda la que va, o ella para tenerlo con Francisco, con Teófilo, con Rubén, con Alberto, no, solamente uno y él uno. Tú como mujer un solo hombre y él como hombre una sola mujer. Eso no da para fornicación. Usted eligió una mujer en su vida, ella lo eligió usted, se unieron para vivir el resto de su vida. No hay fornicación. Pero si usted consiguió esa mujer, pero está con otra mujer, está en fornicación. Y ella está con otro hombre, está en fornicación. Ahora, si ella está en su casa y usted va a tener sexo con ella, eso sí es fornicación. Esos novios que andan por ahí, que marinovios, eso están en fornicación. Pero si usted decidió, ella decidió unirse, buscar un apartamento donde vivir, formar ya un hogar, no puede estar en fornicación. Que se le haga falta la bendición, está bien. Puede bendecir su hogar, puede bendecir ese matrimonio.
pero no están en fornicación. Porque Dios dice, Cristo dice muy claro, la única manera en que el hombre le dé carta de divorcio a la mujer es que se la encuentre en fornicación, es decir, en prostitución, porque la fornicación es prostitución, lo vuelvo a repetir, prostitución, eso es lo que quiere decir fornicación. Y cuando el apóstol Pablo, voy a la repetidera, dice, huyan de la fornicación, les está diciendo a hombres y a mujeres, huyan de la prostitución. Dijiste en la web, dijiste, ¿qué es fornicación? Ahí va a aparecerle toda una cantidad de explicaciones. Claro, que ahí va a aparecer una parte donde diga que la fornicación y adulterio es como si fueran ambos la misma cosa. No es lo mismo. Por ejemplo, la fornicación es cuando tú te encuentras a tu mujer con otro hombre en tu casa, en la casa que comparten los dos. Eso es fornicación. Pero se separan, tú le das a ella un acta de divorcio y se separaron. Por eso Cristo es muy claro, es que Cristo es claro, Cristo no enreda las cosas, uno es el que se enreda. Entonces, dice Cristo, si ya tú le entregas a esa mujer esa acta de divorcio, te separas de ella. Y eso va a vivir a otro lugar, tú te quedas en tu casa o tú te vas a vivir a otro lugar. Pero tú tienes que quedarte solo el resto de la vida. Y ella tiene que quedarse sola el resto de la vida. ¿Por qué? Porque si ella se casa con otro, está en adulterio. Y si tú te casas con otra, estás en adulterio. Entonces te tienes que quedar solo y ella se tiene que quedar sola. No tener sexo con ningún hombre y tú no tener sexo con ninguna mujer. Eso es lo que es el adulterio. No se pueden coger las dos palabras y unirlas porque no da. Porque Jesucristo la separó. Jesucristo mismo la separó. Cuando Él dijo, esto es adulterio, esto es fornicación y esto es adulterio. Fornicación cuando te la encuentras en tu casa, en tu cama, en tu habitación, que compartes con ella, con otro. Fornicación. Le das un acta de divorcio, ella se fue, la despediste, listo. Pero ella no puede tener relaciones sexuales con otro hombre, porque está en adulterio. Y tú no puedes tener relaciones sexuales con otras mujeres porque estás en adulterio. Así que tienes que quedarte solo y aguantarte las ganas. Así de sencillo. Entonces, hay muchas cosas que uno no entiende. Y que la iglesia debe explicarlas bien explicadas. Porque a mí pues, que he investigado mucho sobre esto, se me queda muy difícil entender que fornicación es vivir en unión libre. Se me queda muy difícil entender eso, porque no da. No hay una lógica allí. Porque si Jesucristo hubiera empleado otra palabra para decir que fornicación es la prostitución, encontrarse a la mujer ejerciendo prostitución con otro, hubiera utilizado otra palabra, de pronto yo creyera que fornicación es vivir en unión libre. Pero resulta que Jesucristo dice, si la encuentras en fornicación, es decir, teniendo sexo con otro hombre que no eres tú, darle un acta de divorcio. De manera que vivir en unión libre no es fornicación. No lo es. Sacerdote, dile a esa pareja que bendiga su matrimonio, pero no le diga que estás en pecado mortal, porque estás cometiendo tú el error, no ellos. Tú eres el que estás cometiendo el error, no ellos. Te debo tener como santo, porque Dios me dice que tú eres santo, pero también te puedes equivocar. No le digas a esa pareja que están en pecado mortal, porque no lo es. Dile, bendigan su hogar, porque la bendición trae muchas cosas buenas. La bendición te evita de que Satanás destruya tu matrimonio. La bendición evita incluso enfermedades. La bendición evita muchas cosas, muchas, pero muchísimas. Eso sí debe decírselo tú a esa pareja, pero no decirle que están en pecado mortal para que se separen, y si tienen familia, tienen hijos, tú los vas a recoger y los vas a llevar a la iglesia y los vas a mantener. No lo vas a hacer. Entonces, guíate por lo que dice Dios
y no te guíes por tu propia conciencia. Porque es que la realidad es esa, estamos cometiendo muchos errores que cuestan y que muchas de las veces las personas se salen de la iglesia por muchas razones. Algunos dicen, no, es que yo era borracho. No, alguna razón lo sacó de allí. Uno tiene que ser honesto. La honestidad está por encima de todo. Hay que ser honesto, porque es que uno va despertando. El feligrés va despertando. El católico va despertando. A medida que vaya leyendo la Biblia, va despertando. Algunos pues se saldrán y buscarán otro lugar. Pero el que le entiende bien no busca otro lugar. Se queda allí mismo. Yo no voy a buscar otro lugar porque yo entiendo. Yo entiendo que la iglesia la hizo Cristo en el año 33 y que la entregó al apóstol Pedro, que la entregó al apóstol Pedro. En Mateo 16, 18, 19 y 20, más o menos allí se la entregó a él. Entonces, yo no puedo decir que las otras que están allá afuera son las de Cristo porque no aparecen. En la Biblia no aparecen. Aparece la iglesia primitiva, que es la iglesia católica. Aparecen los apóstoles, en cual Dios dejó a través de Pedro su legado, como el mayordomo de su iglesia, el que debía de dirigirla hasta que Él vuelva de nuevo. Eso es lo que tenemos que defender nuestra fe. No es saliéndonos de la iglesia, es estando dentro de la iglesia. Si nos toca enfrentar a nuestros sacerdotes porque están equivocados, los enfrentamos, pero con la palabra. No hay insultos, no hay ofensas, sino decirle, Padre, usted está equivocado, porque usted se puede equivocar también. Usted puede ser santo como dice Dios. A tu sacerdote téngalo como santo, y eso debe hacer uno, tener al sacerdote como santo, pero él se puede equivocar en una mala interpretación. Porque es que, como digo, a mí se me queda muy de para arriba entender que esa pareja que vive en unión libre están en fornicación. Eso es prostitución. Es como si ellos estuvieran prostituyéndose. Y uno, yo será que como soy inquieto con estas cosas. Yo soy muy inquieto. Yo cuando alguien me dice una palabra, yo la busco. Es como que se me graba enseguida. Y la busco. Hago la investigación sobre eso. A ver qué quiere decir. Y se lo vuelvo a repetir. Fornicación viene de fornicare. Fornicare viene de porneia o pornis. Pornis, el significado de pornis es sitio abovedado de la ciudad de Roma en donde las prostitutas mantenían. Allí en esos sitios, abajo de Roma, allí estaban esas mujeres. Allá iban los hombres a tener sexo con ellas. Eso es lo que se llama fornicación. Entonces, fornicación viene de esas dos palabras. Esa palabra porni está en el latín y la otra también que le sigue está en latín. Entonces, de allí procede fornicación, de fornicario. Fornicación es prostitución. Aquí en la ciudad donde vivo había un barrio que se llamaba ahora se me olvidó el nombre, en estos días me estaba acordando el nombre. Pues sí, ese barrio era todo en cantina. Digamos que por cada cantina habrían por ahí 6 o 7 mujeres prostitutas. Entonces, allí iban los hombres de aquí de esta ciudad, venían de la ciudad aledaña a tener sexo con esas mujeres. Exactamente era lo que hacían en ese tiempo los romanos, los israelitas y todos los que venían forasteros. Allí iban a tener sexo con esas mujeres. Y eso es lo que Pablo llama fornicación.
Por eso él dice, más adelante también se lo voy a explicar cuando esté en el tema, en el capítulo 6, que es mañana. Hoy estoy en el capítulo 5, que ya se lo leí, que ya se lo estoy explicando. Pues sí, en ese capítulo 6 ahí debe aparecer todo lo que dice Pablo sobre lo que tiene que ver con eso, y el capítulo 7 también. Es decir, casi todos estos capítulos van en esa línea. Entonces le decía a los romanos, a los israelitas y a todo el que iba allá, huyan de la fornicación, o sea, huyan de la prostitución. Como a mí decirme un amigo, hombre, usted se está metiendo en esas cantinas allí, teniendo sexo con esas mujeres, huya de eso, porque allí le pueden pegar a usted una enfermedad que puede perder la vida con ellos. Y esa persona me dice, huya de la prostitución, mi hermano, mi amigo, huya de esas mujeres, porque le pueden pegar una enfermedad, le pueden hacer esto y le pueden hacer lo otro, hasta la muerte, porque allí en ese lugar muchos murieron, machetazos, de plomo, por esas cosas, muchos murieron allí en ese lugar. Entonces, eso era lo que le decía Pablo a esa gente en ese tiempo: huyan de la fornicación, huyan de la prostitución. Y por eso es que uno tiene que investigar, uno tiene que meditar, uno tiene que pensar, uno tiene que hacerse las cosas como son para no equivocarse. Yo no quiero entrar en contradicción con la iglesia sobre este tema, porque de todas maneras las normas de la iglesia hay que seguirlas, pero hay ciertas cosas que no encajan. Pues en ese caso, con la cuestión del matrimonio de unión libre, no encajan con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque las dos cosas no pueden ser fornicación. Entonces ahí es donde yo difiero de lo que dice nuestro sacerdote, difiero allí. Lo demás no. El bautismo está bien como está. Yo no puedo alegar de eso, porque además yo no he estudiado teología como para yo meterme en una cuestión de esa. No. Hay ciertas cosas que son entendibles, hay otras cosas que no, hay otras cosas que uno necesita investigar muy a fondo para ver si son así o no son así. Pero hay cosas, como le digo, eso es entendible. No puede haber una contradicción de una cosa con la otra, porque no puede ser igual cuando tú te encuentras a tu mujer con otro hombre que está en fornicación, ella con ese tipo, a vivir tú con una mujer en unión libre. No pueden ser igual las cosas. Estás viviendo un matrimonio no sacramentado, como dice el Papa. Matrimonio no sacramentado, hecho por Dios. Así que no estás en fornicación. Estuvieras en fornicación, y lo vuelvo a repetir, es que tú tuvieras otra mujer fuera de ella. Ahí sí. Ahora, te lo coloco de esta manera. Por ejemplo, para poner un nombre aquí, puede que no se me olvide, José y Josefa. José se lleva a Josefa a vivir, a formar un hogar. Ya todo planeado, ya todo el apartamento listo, amueblado y todo, ya está. Se metieron a vivir Josefa y José, se entregó Josefa a José. Pero Josefa no sabe que José tiene otra familia. Y resulta que Josefa se entrega a José, y ya viviendo que se da cuenta que hay otra mujer por fuera. Se lo digo de esta manera, e investíguelo. Josefa estaría en fornicación con él. ¿Por qué? Porque él tiene otra mujer. Entonces ella está fornicando por culpa de él. Ahora, si eso es lo contrario, ella tiene un amante, él vive con ella, él está siendo fornicario porque vive con ella, porque está teniendo relaciones sexuales con una mujer que tiene un amante. Él está en fornicación. Es decir, cuando esos hombres iban
a ese lugar de esta ciudad donde vivo, a tener relaciones con esas mujeres, ellos son fornicarios, o eran fornicarios, se acostaban con esas mujeres. Y Pablo dice, eso más adelante también se lo voy a explicar. Pablo dice, el hombre que se acostare con una prostituta es un solo cuerpo él con ella, una sola carne, dice las Escrituras. Eso está en el capítulo 6, versículos 16 y 17 de Primera de Corintios. Ahí está. Mañana, si tengo tiempo, se lo voy a explicar. Yo entiendo, pues, que lo que quiere decir Pablo es que el sexo es el que une a la persona, a la pareja. Y por esa razón yo siempre estoy en esa cuestión, porque es que hay cosas que uno le queda como que muy difícil de entender, o tienen otra explicación y no la explicación que siempre han dado. Cuando tú tienes sexo con una mujer, ella te entrega su cuerpo, su alma y su espíritu, y tú le entregas a ella tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y los dos se hacen uno solo. Ahora entiendes por qué es pecado tener sexo así como animalitos, con Josefa, con Manuela, con Rosalba, con Cristina, con Miguelina, con Albertina y con todas las que terminen en ina. Ahora entiendes por qué es pecado tener sexo así. Algunos dirán, no, pero que eso no es así. Pero yo lo he entendido que es así. Y por esa razón fue que eso me hizo volver al brazo de la madre de mis hijos. Es por eso. Pero ella no lo entendió. Yo sí lo entendí, pero ella no. Porque ella le explicaron de otra manera. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque tú le perteneces a todas esas mujeres y tú le perteneces a todos esos hombres. Y Jesús, o Dios, quiere que le pertenezca a uno solo. Y Él que le pertenezca a uno solo. Ahora entiendes por qué el sexo es pecado de esa manera. Pero si tú tienes uno solo y vives con él bajo un techo, no estás cometiendo pecado, porque tienes una relación fija, es decir, un solo hombre, y él te tiene a ti solamente. No hay otra relación, no hay una tercera persona por fuera, ni por parte tuya ni por parte de él. No puede haber pecado allí. Pero si tú tienes varias relaciones, sí hay pecado de fornicación. Si él tiene varias relaciones, sí hay pecado de fornicación. Si ya tú formas un hogar con ese hombre, él forma un hogar con esa mujer, ¿dónde está el pecado de fornicación? ¿Dónde está? Por eso yo quisiera que un sacerdote me explicara todo eso bien. Porque como yo lo entiendo, fue como lo leí en la Sagrada Biblia. Es más, yo sufría por eso, porque a mí me decía ella que ella no tenía un documento que certificara que yo soy su esposo, que soy su marido, y que por eso ella era libre de hacer lo que ella le diera la gana. Y yo eso me mortificaba, eso me ponía a pensar y a pensar y a pensar. ¿Pero por qué? Que porque ella le dijeron que en la forma que ella estaba viviendo conmigo estaba en fornicación. Y eso me mortificaba. Y yo busqué en la web, en la Biblia, ¿qué quiere decir fornicación? El significado de la palabra fornicación. Porque ahí es donde está la clave. A ti te puede decir un sacerdote, es que tú en unión libre estás viviendo fornicación. Él tiene que explicarte qué quiere decir fornicación. Que te dé el significado de ella, para que tú puedas entender si estás en pecado o no estás en pecado. Porque es que la fornicación es prostitución. Eso es lo que es la fornicación, prostitución. Entonces, si esas parejas viven en fornicación, digamos que 20 millones de parejas estén viviendo en matrimonio no sacramentado, entonces están en fornicación. Entonces se perdieron
se fueron para el infierno. Entonces, por eso es importante conocer el significado de cada palabra. Por eso la Biblia es difícil de entender. Y además, como ella fue traducida del latín al español, quizás muchas cosas se quedaron allá y que no están allí. Pero para tú poderlas entender, busca. Apareció una palabra que tú no entiendes, busca qué quiere decir. Ve a la web, en tu computadora, en tu celular, digita la palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Ahí te van a dar una explicación de lo que quiere decir. Cuando tú sepas la explicación de ese, el significado de esa palabra, te vas a entender lo que quiere decir Dios allí. Vas a entender lo que quiere decir Dios. Pero si no la buscas, te van a enredar. Te enredan los que están allá afuera y te enredan los que están acá adentro. Entonces, para que una pareja que vive en matrimonio no sacramentado esté en pecado mortal o en pecado de fornicación, tiene que ser que ambos sean infieles. Es la única manera. Como son infieles aquellos que ya le dieron la bendición a su matrimonio, que fueron a la iglesia incluso antes de entregarse. Pero resulta que a los 3 días ella se fue con otro y fue a la iglesia a recibir la bendición por ese hogar que no se formó realmente. Entonces, hay que estudiar, hay que investigar, hay que entender para poder no dejarse engañar. Para no dejarse engañar. Ese cuentecito, que estas son cosas que ya están fuera, pero lo voy a decir. Con el bautismo, es que los niños no se pueden bautizar porque los niños no saben, porque no sé qué. Si la persona supiera el pecado que está cometiendo al no bautizar a su hijo, vea, no escucharía a los protestantes. Iría corriendito a la iglesia a bautizar a su hijo. Porque resulta que cuando usted bautiza a su hijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted se lo está entregando a Dios. Y Dios se lo va a salvar a usted de muchas cosas. Yo recuerdo que cuando el hijo mío se fue para la policía, preocupado tanto la mamá de él como yo, un día un sacerdote le dice a ella, allá donde una señora vecina de nosotros, entrégueselo a Dios, entrégueselo. Y así lo hicimos, se lo entregamos a Dios. Nunca nadie llegó al lado de él a hacerle alguna maldad, o a dispararle, o a hacerle alguna cosa. Nunca. Y yo se lo entregué en oración con el rosario de María. Se lo entregué, recuerdo que le hice como 4 o 5 rosarios, 7 rosarios, como 4 o 5 veces. Se lo entregué a través de María a nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía, Señor, es tuyo. Yo te entrego el cuerpo de mi hijo, el alma y el espíritu, el corazón, el ser de él, te lo entrego a ti, para que tú en tu voluntad hagas con él lo que tú quieras. Eso hice yo. El mismo nadie se acercó a dispararle, nadie se acercó a coger con una pistola y matarlo cuando se formaban esos que daban la orden, la FARC y todo eso, de plan pistola contra la policía y las autodefensas. Nadie tocó a mi hijo para nadie. Dios lo protegía. Se lo llevó ya por una enfermedad. Cuando el COVID, murió él por la cuestión del COVID. Pero nunca nadie fue allá a buscarlo o esperar que él saliera del comando para asesinarlo. Cuando usted tiene fe, usted le entrega a Dios todo y Dios lo cuida a usted. Y eso pasa con los niños. Si usted lleva a su hijo a la bendición de Dios, al altar de Dios,
de nuestro Señor Jesucristo en nuestra Iglesia Católica, Dios se lo va a proteger. Dios se lo va a proteger. Entonces, no nos equivoquemos y no hagamos las cosas al revés. Hagamos las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Yo estoy de acuerdo que un matrimonio que vive no matrimonio sacramentado, vaya y le dé la bendición a ese hogar, claro que sí. Pero que lo haga de corazón, no que le metan miedo, porque ese es el peor problema. Un sacerdote está cometiendo pecado con eso, un pastor está cometiendo pecado con eso. No le meta miedo a la pareja. Dígale como me dijo a mí un sacerdote: ustedes tienen un matrimonio, bendíganlo. Eso es mejor que decirle: es que usted está en pecado por fornicación, es que usted se va a morir, es que usted Dios lo va a mandar al infierno. La persona sale a casarse con miedo, con temor a Dios, y eso no es así. Cásese, pero con amor a Dios, no con temor a Dios. Porque usted no se está casando bien casado, porque usted le tiene miedo a Dios y por eso va y se casa. Pues casarse no es casarse, es bendecir, porque ya usted se casó. Y usted está casado con esa mujer, solamente es bendecir ese hogar. Vaya y bendiga ese hogar, pero hágalo con amor a ella y a usted y a Dios, pero no con miedo. Por eso no estoy de acuerdo de que ni sacerdotes ni pastores digan: es que usted está en fornicación, usted está en pecado mortal, y usted se puede morir y se va para el infierno. No me parece lo correcto. Pero bueno, yo no estoy aquí para juzgar a nuestros sacerdotes, que Jesucristo los subió a ellos. Pero sí tengo mi manera de ver las cosas, que creo pues para mí son las correctas. El Papa habla de un matrimonio sacramentado, del matrimonio sacramentado y del matrimonio no sacramentado. De eso habla el Papa. Y yo me guío por lo que él dice. ¿Y cuál es la mejor manera que un sacerdote debe tomar? Que ya la dije, es: ustedes tienen un matrimonio, como me dijo a mí un sacerdote, bendíganlo, porque la bendición trae muchas cosas buenas, y eso es verdad. Cuando usted bendice su matrimonio, el diablo no le gusta y el diablo se va a alejar de usted, de su familia, de su hogar, porque ya lo bendijo. Y muchas enfermedades no van a llegar a usted, ni a ella, ni a sus hijos. Entonces, eso es bueno, y ojalá que cada matrimonio que viva, que no sea sacramentado, vayan a la iglesia y le den la bendición. Esto ha sido todo. Como ya había terminado hace rato, me quedé aquí un ratico más hablando sobre todas estas cosas que se me metieron así en la cabeza de un momento a otro, y que están allí también en la primera de Corintios. Mañana el capítulo 6, que ya yo tengo preparado para mañana, allí les explicaré lo que hoy les estoy hablando sobre eso, sobre lo que es la fornicación, sobre lo que dice Pablo, porque Pablo dice que yo entregue el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo de Pablo en prostitución. Mire que hay cosas que uno las lee, las medita, y es como que están siendo contradictorias con lo que ya alguien ha dicho por allí. Pablo no se está refiriendo a algo muy diferente, se está refiriendo al sexo con prostitutas. Él nos va a convertir el cuerpo de él, que es de Cristo, en prostituta. Es decir, acostarse con una hoy, con otra mañana, o el mismo día, con 4 y 5 mujeres. Entonces eso es lo que él dice que no se puede hacer. Claro, algunos dirán: no, pero es que él no se refiere a eso, se refiere a eso, a los dioses. O sea, manipulan las cosas. Bueno, de todo eso voy a hablar, de todo eso. Que Dios todo por eso los bendiga, que los cuide, que los proteja, que los llene de salud, y que
cada día, todos los días sean buenos para todos ustedes.